Bienvenido a su programa Jesús es el centro, con el hermano Felipe Ramírez. Bienvenido. Estamos de vuelta, mis amados hermanos. Quiero invitarle a que busquen su Biblia, que prepare su corazón, abra su mente. Que busquen su Biblia, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 32 al 33. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Padre, ante ti nos presentamos en esta noche, Señor, con deseo, Padre, de que tú nos hables, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor mío. Y el alma que escucha, Señor, conserve esta palabra que nos darás en este día. Pido, Señor, que uses mi vida en tu misericordia, Padre, y en gracia, Señor, nos entregues un mensaje que nos ayude a poder caminar, Señor, cada día más cerca de ti, Señor, cada día más cerca de la estatura de Jesucristo. Padre mío, te pido, Señor, que uses mis labios, Padre, para poder predicar tu palabra, Señor, no predicando lo que yo sé y lo que yo desearía decir, Señor, sino lo que tú quieres decir, Padre, a nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Padre, por esta oportunidad, Señor, que nos concedes de poder oír más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, cuando Jesús hace referencia a esto, debemos primero entender el contexto de esta respuesta. En los versículos anteriores le habían preguntado que cuál era la señal que él tenía para que creyesen que Dios le había enviado. Ahí en el versículo 30 dice: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y también le decían que así como Moisés había sido respaldado por Dios cuando murmuraban contra él, haciendo llover pan del cielo, el maná, y enviando codornices al atardecer, también querían saber qué señal él tenía que pudiese demostrar que Dios estaba con él. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16, se nos relata cómo fue que Dios proveyó de manera perfecta la necesidad del pueblo de Israel durante 40 años. Gloria sea al Rey. Israel, estimado oyente, amado hermano, Israel es el pueblo escogido y bendecido por Dios, que había sido esclavizado aproximadamente durante 350 años. Y durante esos 350 años dice la Biblia que ellos habían sido atormentados, que los egipcios amargaron la vida de los hebreos con dura servidumbre, oprimiendo al pueblo, aumentando más sus cargas. El pueblo de Dios, los hebreos, estaban en una tribulación inmensa. Estaban presos, atados, sin libertad y en dolor y en humillación. Examinemos nuestra vida, amado hermano. Nuestra vida ha sido semejante. No porque nos han tendido lazo y azotado el cuerpo, amado hermano, físicamente, sino que ha sido semejante porque nuestra vida ha tenido dolor, sufrimiento, cargas que apenas podemos llevar. Estamos atados a lo ajeno y nuestro corazón gime de angustia.
hay quebranto, hay enfermedad, hay tristeza, hay desánimo y hay falta de esperanza. El pueblo de Israel, amado oyente, estimado hermano, el pueblo de Israel fue escogido por el Señor y bendecido por Él, pero este pueblo cayó preso de un gobierno, en el gobierno de Egipto, el cual constantemente atormentaba sus vidas, obligándoles y teniéndolos en dura servidumbre, y ellos eran esclavos en este gobierno. ¿Qué es lo que sucede, amado hermano? Quiero que en este día usted medite y piense, ¿estoy viviendo acaso como vivían los hebreos? Cansado, atribulado, lleno de cargas, triste, desanimado, preso o esclavo. Cuando el pueblo de Israel no podía más, clamó a Dios y fue a las plantas del Altísimo en lágrimas. La palabra del Señor nos dice que el pueblo, por causa de la servidumbre, había clamado a Dios y Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y fue allí cuando levantó a Moisés, que fue el mediador entre el faraón y el pueblo, el cual, respaldado y guiado por la voz de Dios, pudo sacar al pueblo de Israel de ese lugar de quebranto, esa prisión de tormento. Cuando comenzaron la travesía en el desierto, amado hermano, a los pocos días comenzaron a tener hambre, a extrañar la abundancia que tenían en Egipto siendo esclavos y deseaban la muerte. La palabra del Señor nos dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos con ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Gloria al Señor para siempre. Bien, amado hermano, yo quiero que usted medite en esto, medite en la acción, medite en lo que dice el pueblo de Israel. Comparemos esto con nuestra vida. Nosotros hemos estado oprimidos, hemos sido presos cuando estábamos en el mundo, pero ahora que hemos sido redimidos en la sangre de Cristo, nosotros somos pueblo de Dios y el Señor nos ha conducido en este tiempo de pandemia, en este tiempo de escasez, de dificultad. El Señor nos ha conducido por este desierto, pero no nos ha dejado, no nos ha abandonado y aún nos continúa oyendo. Quizás usted conoce a algún hermano o usted mismo forma parte de esa congregación que murmura contra sus pastores, contra sus líderes. Pero no es contra ellos por quienes está murmurando. Usted no está murmurando contra ellos diciendo que no hay palabra, que no se siente el Espíritu de Dios, que no se siente la presencia del Espíritu Santo. Cuando es usted el que está reclamando directamente al Señor. Es usted el que debe de forjarse en lo íntimo. Es usted y su intimidad la que tiene que hacer que el Espíritu Santo se mueva en su vida. Santo es el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rescatados y estamos en el desierto en este momento, amado hermano? La alimentación del pueblo de Israel no era mala cuando estaban en Egipto. En Egipto, amado hermano, como dice la palabra, ellos tenían ollas de carne, se sentaban con ollas de carne. Quiere decir que no había pobreza en el alimento, había abundancia. Ellos comían pan hasta saciarse, tenían pan como cuanto querían, tenían carne como cuanto deseaban. Pero ellos estaban presos, amado hermano, estaban presos. El Señor nos ha libertado de esa prisión.
y nos ha provisto con lo justo y necesario. Hay muchos en este tiempo que están mirando atrás. Hay muchos que están anhelando volver atrás en los caminos porque antes eran las cosas más fáciles. ¿Cuántos en este tiempo han retrocedido? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas hermanas se han detenido y han retrocedido su progreso porque la situación está difícil, porque el desierto está muy fuerte, porque no han comido lo mismo que comían el día de ayer? Pero el Señor nos ha libertado, y el Señor, ahora que nos lleva en el desierto de su mano, nos provee de alimento. Pero hay quienes que por causa del desierto han decidido retroceder y querer volver a sus antiguas sendas. Santo es nuestro Dios. Si su vida en este momento, estimado oyente, si su vida está en las manos del opresor, tengo que decirle que hay una solución. Que así como Dios levantó a Moisés para ser mediador entre el pueblo de Dios, que es Israel, y el faraón, así también Dios envió un mediador entre Él mismo y el hombre para que tuviésemos libertad de la mano del opresor. Podemos estar, amado hermano, quizás atrapado en el mundo, en una realidad diferente, con una situación espiritual mala. Puede estar apagado, desanimado, triste en este momento, porque está oprimido, porque está atado por la mano del enemigo. Pero en este momento, en este día, quiero decirle a usted: alégrese. Alégrate, hombre, alégrate, mujer, porque Cristo es el que Dios ha enviado para que seamos libres. Santo es el Señor. Cristo nos libertó. Así es, Cristo. Él, por amor a todos nosotros, nos lavó y redimió en su sangre derramada por el madero en la cruz, el cual Dios manifestó su gracia, extendiéndonos su reino y cambiando nuestra prisión de tormento en paz verdadera. Cuán importante es dejar las sendas antiguas. Cuán importante es continuar caminando. Por muy seca que se vea la tierra, amado hermano, continuar confiando en que Dios va con nosotros en este desierto. El pueblo de Israel miró atrás porque la dificultad para ellos pareció demasiado grande, y se olvidaron de que Dios había movido con su mano las aguas y que ellos habían pasado en seco hasta el otro lado del mar. Ellos olvidaron que el Señor endulzó las aguas de Mara. Ellos olvidaron de que fue la mano del Señor la que levantó a un hombre que no creía que era capaz, que sentía que no tenía la capacidad de poder dirigir un pueblo tan grande. Que Dios fue el que forjó, que Dios fue el que preparó a ese hombre para poder enfrentar al faraón, que Dios fue el que envió 10 plagas para que este opresor soltase al pueblo de Israel. El pueblo lo olvidó solamente porque no tenían lo que antes estaba en su poder. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido lo que teníamos antes por seguir a Cristo? El pueblo de Israel perdió una buena comida, quizás el exceso, las ollas de comida, el pan en abundancia. Quizás usted, por seguir a Cristo, ha perdido su familia, ha perdido el respeto, ha perdido el respaldo de muchos, se ha ganado enemigos, ha sido perseguido. Han dicho cosas malas de usted. Pero, amado hermano, no hay mejor cosa que seguir a Cristo. No hay mejor cosa, amado hermano, que perder lo que es vano
por seguir lo que es eterno. El pueblo de Israel no estaba viendo estas cosas. El pueblo de Israel no estaba deseando estar con Dios, sino que estaba deseando estar ya en la tierra prometida donde fluía leche y miel. Y ellos miraban los manjares y la miel de Egipto. Ellos veían lo que tenían en Egipto y no les importaba e ignoraban incluso. Y preferían ser esclavos nuevamente y tener abundancia en su mesa que tener escasez y libertad. Santo es el Señor. Nos advierte el Señor en esta hora que tengamos cuidado de nuestra vida. En este momento veámonos como este pueblo, como el pueblo de Israel que estaba en medio del desierto. Veámonos en este momento que estamos en mitad del desierto, que aunque no hemos visto agua durante 3 días, o abundancia de pan en nuestra mesa, o el alimento que solíamos tener, que a pesar de todo ello, veamos que Dios está obrando. Veamos que Dios nos lleva a la tierra prometida. ¿Y sabe cuál es la tierra prometida, amado hermano? La tierra prometida es la nueva Jerusalén. Es el cielo, es la eternidad. Allá vamos a morar con el Señor para siempre. La palabra dice, cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra tierra prometida, amado hermano. No importa que usted esté 40 años en el desierto. No importa que estemos vagando 40 años en un desierto donde solamente vamos a vivir con lo justo. Lo que importa es a dónde el Señor nos va a llevar. Lo que realmente importa, amado hermano, es dónde Dios nos va a llevar. El fin que vamos a tener. Y en ese camino no apartarnos de donde Dios nos quiere llevar. En el mismo capítulo 16 de Éxodo se nos relata que cada persona se alimentaba de un gomer y el que recogía más, porque tenía una gran cantidad de personas en su familia, no le faltaba, y el que recogía menos tampoco le faltaba. En este tiempo quizás nosotros estemos con raciones medidas, ya no viviendo con extras, con excesos. Quizás en este tiempo estamos viviendo así, con un gomer de comida por persona. Pero el Señor no se ha olvidado de nosotros, el Señor nos da porque Él sabe que eso es lo necesario. Lo más importante en nuestra vida en este tiempo, lo más importante en nuestra vida en este tiempo es que estemos cerca de Cristo. No que nos apartemos de Él, que estemos perseverando, que estemos luchando y que continuemos caminando en el desierto. Santo es el nombre del Señor. Gracias le doy al Padre, porque Él nos lleva y nos guía a través del desierto. Quizás su vida ha estado lejos del Señor. Quizás su vida no ha estado bien en este tiempo. Quizás usted se ha preguntado por qué me azota a mí el dolor, la tristeza, la pobreza. Quizás usted se ha dado cuenta que no ha vivido una vida con demasiada alegría o felicidad. Usted puede pensar, o muchos pueden pensar, miles piensan que salir con los amigos, que beber, es una salida, es una alegría y eso es vida. No lo es. Porque usted puede estar viviendo una vida con abundancia, usted puede tener pan en su mesa, usted puede tener familia, usted puede tener amigos, usted puede tener trabajo, usted puede tener un carro, puede tener una casa, puede tener todo lo que muchos desean. Pero si usted está preso, si usted es preso, de nada le sirve. Porque de nada le servía al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel clamó a Dios. Porque a pesar de que tenía pan en su mesa, ollas, todos los días quizá tenían una olla llena de carne allí y podían deleitarse comiendo juntos. A pesar de que tenían todo aquello, no podían gozarse de verdad, no podían sentir
la felicidad verdadera, porque ellos tenían que cumplir, porque ellos tenían cargas, porque ellos eran esclavos, estaban atados, tenían cadenas, grilletes en sus pies. Quizás usted en esta hora está con un grillete en sus pies, preso en este momento. Santo es el Señor. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Cristo hoy nos muestra el camino. Santo es el Señor. Cristo quiere revelarse a su vida nuevamente, estimado oyente, porque a través de Cristo podemos hallar el camino en medio de este desierto para poder llegar a la tierra prometida. En Romanos capítulo 9, versículo 25 dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Nosotros éramos ese pueblo disperso. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Nosotros no éramos amados. Nosotros no éramos apreciados tampoco en el mundo. Quizás nosotros nunca cupimos en la sociedad. Entre los grupos éramos de lo más vil y despreciado. Nosotros no fuimos el pueblo de Dios en el principio. Pero Dios manifestó su gracia y su amor y pensó en cada uno de nosotros. Y entregó a su Hijo unigénito por nosotros, abriendo una puerta a poder llegar a Él. Él ha tenido misericordia de nosotros. Él ha tenido misericordia de usted. Por eso Él nuevamente nos abre los brazos y cada mañana Él nos extiende sus brazos para recibirnos. Lo único que usted tiene que hacer es abrir su corazón y en la oración buscar el rostro de Dios. Cuando el Señor nos dice que Dios nos ha entregado, cuando Jesús nos dice que hemos sido entregados por Dios hacia Él, se refiere a esto, amado hermano, que nosotros hemos sido amados, que hemos sido recogidos. Santo es el Señor. En Juan capítulo 6, versículo 37 al 38 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria al Señor para siempre. Y más abajo dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Santo es nuestro Dios. Entonces, ¿me pueden decir cuál es el centro de esta palabra? Puedo entender que no debo de apartarme del camino de Dios, que no debo de desorientarme, que no debo de desconfiar, no debo de dejar de pensar que Dios va a proveer. Jehová Jireh, creerlo, que Dios no nos va a desamparar, porque si con mano poderosa Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó por el desierto y proveyó con alimentos, así también el Señor con mano poderosa que nos sacó del mundo nos va a conducir a través de nuestra vida y nos va a llevar hasta el trono delante de Él en su presencia. Nos va a llevar en su presencia. Pero amado hermano, hoy quiero que recuerde lo siguiente. Debemos de recordar, amado hermano, que Jesús dijo estas palabras: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
porque el pan que Dios dio a la congregación de Israel cuando estaban en el desierto era un pan que alimentaba la carne para saciarlos del hambre. Pero hoy en este día el Señor nos dice que el verdadero pan del Señor, que el verdadero pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuántos quieren comer de ese pan? Ese pan es Cristo. Él nos da vida, vida en abundancia. El pan que descendió del cielo fue Jesucristo. Santo es el Señor. En esta tarde quiero invitarte a que pienses, ¿cuál es el pan que deseas comer? ¿El pan que alimenta tu carne, que sacia tu hambre? ¿O el pan que te da vida, que sacia tu alma? Te invito a orar conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor, a dónde debemos ir, que en ti debemos confiar y qué es lo que debemos y con qué debemos alimentarnos. Padre, danos de tu pan cada día. Que tu presencia y que tu Espíritu Santo, Señor, sea manifiesto en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a saber más de ti, a alimentarnos más de tu palabra, Señor. A orientarnos más, Señor, en ti. Guíanos a través de este desierto, Señor. A través de estas dificultades, a través, Señor, de estos problemas. Y confiamos, Señor, en que tú, Padre, tú tienes todo bajo control. Ponemos, Señor, nuestros problemas, Señor, en tus manos. Y confiamos, Señor, en que tú harás. Padre mío, tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Queremos descansar en ti, Señor, porque estamos cansados, Padre,